Buenos días, le habla el maestro técnico productivo Oscar Pico Contreras, adscrito al Centro de Formación Socialista Metalminero La Victoria. Bienvenidos a la última lección del curso Metrología 1. Lección número 3. Vamos a hablar hoy del instrumento de medición directa llamado calibrador, vernier o pie de rey. Es un instrumento de medición que se utiliza mucho en el área metalmecánica. El calibrador, vernier o pie de rey es un instrumento de medición directa que consta de una regla de acero inoxidable, una regla fija, y un conjunto móvil llamado nonio. Aquí tenemos un pie de rey, un calibrador, un vernier tipo A, muy utilizado en la industria metalmecánica y en empresas de mantenimiento. Es un instrumento de medición directa que sirve para medir piezas relativamente pequeñas. Consta de una superficie para mediciones internas, orejas internas para medir diámetro interno. Tengo una superficie para mediciones exteriores, para medir diámetros. Tengo una mandíbula fija, que es la que está en la regla principal. Tengo un nonio o vernier, que es para medir las décimas o centésimas de milímetro. Tengo un tornillo de fijación, ¿verdad?, para ajustar y para que no se mueva la medida. Tengo un cursor, ¿verdad?, que es para desplazarse. Tengo la escala principal, en este caso tengo una escala milimétrica. La mayoría de los calibradores en su parte superior tiene una escala o en milésimas de pulgada o en fracciones de pulgada. Tengo una sonda o vara de profundidad. ¿Ok? Estas son las principales partes de un calibrador, vernier o pie de rey. El pie de rey tipo A puedo obtener medidas exteriores. Aquí tengo una medida de un prisma de una pieza que mide exactamente 20 milímetros. Puedo medir diámetros exteriores, medidas de manera externa. También puedo medir profundidad con la sonda o varilla de profundidad. Se hace tope con el instrumento, se desplaza y podemos ver la profundidad. En este caso tenemos un elemento para medir una profundidad que debería medir 35 milímetros. También tengo las orejas externas para medir interiores. Aquí tengo una pieza mecánica que está siendo medida o se va a medir para medir el diámetro interno de este elemento, de este separador que está aquí. Vamos a ver ahora la práctica de lectura con la resolución del pie de rey. Tengo un pie de rey, ¿verdad? Y tengo en la regla principal que cada división consta de 1 milímetro. Entonces, A, que es la división de la escala, la vamos a obtener, la resolución, dividiendo la división de la escala entre el número de divisiones del nonio. Entonces, cada línea, entre línea y línea, equivale a 1 milímetro. Los números de divisiones del nonio, contamos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 divisiones. Entonces, la resolución la obtenemos dividiendo la escala principal, división de la escala, que cada división es 1 milímetro, entre el número de división. Tenemos una resolución de 0.1 milímetro o una décima de milímetro. O sea, lo mínimo que yo puedo medir de este instrumento es 0,1 milímetro o una décima de milímetro. Hay calibradores que tienen diferentes resoluciones, dependiendo mucho del fabricante. Veamos otro ejemplo. Tengo la resolución del pie de rey. En este caso, tengo número de divisiones de la escala, que cada división de arriba equivale a 1 milímetro. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así sucesivamente. Y en B, la escala del nonio cursor, tengo el número de divisiones del nonio. Entonces tengo la escala principal, que cada división es 1 milímetro, y abajo cuento cuántas divisiones tiene
el nonio oclusor. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 divisiones. Cada rayita de abajo equivale a una división. Entonces tengo una resolución de 1 milímetro arriba dividido en 20 partes. Tengo una resolución de 0,05 milímetros o 5 centésimas de milímetro. Entonces lo mínimo que yo puedo leer con este instrumento es 0,05 milímetros o 5 centésimas, que son este tipo de resultados son los que mayormente vemos en los calibradores de uso industrial. Veamos otro ejemplo. Resolución del pie de rey. Aquí tengo un ejemplo de otro instrumento de medición que tiene la misma resolución pero una configuración un poco diferente. Entonces tengo A, que la división de cada escala de arriba es cada división entre la línea y línea es 1 milímetro, y B, tengo el número de divisiones del nonio. Entonces contamos las divisiones que tiene el nonio: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 divisiones. Entonces tomamos 1 milímetro de IVA, lo dividimos en 20 partes que tiene el nonio y tengo una resolución de 0,05 milímetros o 5 centésimas de milímetro. Veamos otro tipo de configuraciones que tenemos en la mayoría de los calibradores vernier o PDRI que se pueden adquirir de manera comercial y que se utilizan en la industria metalmecánica o industrias de mantenimiento. Tengo ahora el número de división de la escala de arriba, que cada división equivale a 1 milímetro, y tengo B, que va a ser el número de divisiones del nonio. Entonces cuento cada división que tiene el nonio. Entonces contemos de 5 en 5. Tenemos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50. Tengo 50 divisiones en el nonio, la parte de abajo. Quiere significar que yo agarro 1 milímetro y lo divido entre 50 partes que está dividido en la parte de abajo. Tengo una resolución de 0,02 milímetros o 2 centésimas de milímetro. También podemos conseguir ese tipo de configuraciones en los calibradores analógicos. Veamos unos ejercicios de lectura para poder determinar. En este caso tenemos un calibrador que tiene una resolución de 0,1 milímetro, o lo mínimo que yo puedo leer es una décima de milímetro. Entonces en la regla principal tengo que cada división equivale a 1 milímetro, y en la escala abajo tengo exactamente 10 divisiones. ¿Cómo se obtiene la lectura? Bueno, me desplazo de izquierda a derecha el cursor abriendo mi calibrador y veo cuántas líneas hay de separación entre el cero principal de regla y el cero del nonio para obtener la parte entera. Entonces empiezo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, pero no pasó a la rayita número 12. Quiere decir que la parte entera me significa que hay 11 milímetros, pero tiene una parte decimal, 11, ahora yo voy a visualizar cuál de las líneas de abajo coincide exactamente con su inmediata superior o con las que esté completamente alineada. Entonces observo y veo que la rayita número 4 coincide perfectamente alineada con cualquiera de arriba. En este caso está completamente alineada con la del 15. Entonces tengo la parte entera y me dice que tengo 11,4 milímetros o 11,40 milímetros. Esa es la lectura que estoy obteniendo con este ejemplo, con este ejercicio de lectura. Ok, mido la parte entera con el 0. Vemos que no pasó a la rayita número 12, está entre la 11 y la 12. Entonces me voy por la inmediata inferior, que sería 11, y veo cuál de las líneas de abajo coincide perfectamente alineado con cualquiera de arriba. Entonces la lectura es 11,4 milímetros. Veamos otro ejercicio de lectura.
Tengo ahora otro ejemplo, un calibrador con la misma resolución de 0,1 milímetro a una décima, ¿verdad? Y veo que cada rayita de arriba equivale a 1 milímetro. Entonces me desplazo de izquierda a derecha con el nonio y veo que no pasó ni siquiera la primera raya. Entonces yo veo cuál de las líneas de abajo está perfectamente alineada con cualquiera de arriba, o sea, con su inmediata superior. En este caso veo que la rayita coincidente con el número 3 está completamente alineada, ¿la ven? Entonces la lectura es 0,3 milímetros, 3 décimas de milímetro o 30 centésimas de milímetro. ¿Ok? Se puede asumir de esa manera. Veamos el siguiente ejemplo. Tengo ahora un calibrador con una resolución un poco mayor, 0,05 milímetros, que normalmente conseguimos en el área de trabajo, en la área de metalmecánica. Entonces vemos la lectura. Veamos, la escala superior equivale a que cada división equivale a 1 milímetro. Entonces me muevo de izquierda a derecha y veo que el 0 pasó la primera rayita, pero no pasó la segunda. Entonces, por su inmediata inferior, la lectura es de 1 milímetro, coma, vamos con la parte decimal. Vamos a ver cuál de las líneas de abajo coincide perfectamente alineada con cualquier división de arriba. Entonces vemos que es la rayita del 45. Entonces la lectura es 1,45 milímetros. ¿Por qué? Porque pasó la primera raya y vemos con la parte decimal cuál de las líneas de abajo coincide perfectamente alineada. Entonces vemos que pasa el 4, pero no llega al 5. Entonces llevamos 4,45 milímetros. Veamos el siguiente ejemplo. Tengo la misma resolución de calibrador de 0,05 milímetros. Y ahora hago la lectura, la parte entera la veo. Que el 0 de aquí llega al 30 y lo pasa. Entonces hay una parte decimal. Ahora vamos a ver cuál de las líneas de abajo coincide exactamente alineada, completamente alineada con su inmediata superior. Entonces vemos que es esta, la del 35. Entonces la medida es 30,35 milímetros. La parte entera 30,35 milímetros. Vean que está completamente alineada. Es la que todas de las 20 es la que más coincide perfectamente alineada. Veamos otro ejemplo. Tengo ahora un calibrador con una mayor resolución. Tengo una resolución de 0,02 milímetros. ¿Cómo lo sabemos? Porque hay 50 divisiones en el nonio. ¿Ok? Entonces vamos a obtener el valor. Veamos por la parte entera. Veamos que el 0 se desplazó de izquierda a derecha hasta 15 milímetros. 15, cuál de las líneas de abajo coincide exactamente alineada con cualquiera de arriba. Entonces vemos que el 4 es el que está perfectamente alineado con la rayita de arriba, con la división de arriba, cualquiera que saque. Entonces la lectura será 15,40 milímetros. Entonces volvemos a repetir la lectura. Tenemos 15 milímetros porque el 0 pasó la rayita superior y vemos la parte decimal que la obtenemos, ver cuál de las líneas coincide perfectamente alineada con cualquiera de arriba, o sea, con su inmediata superior. Entonces será 15,40. Veamos el próximo ejemplo. Micrómetro. Vamos a hablar ahora del tornillo micrométrico. ¿Ok? Vamos a hablar ahora de este instrumento de medición que se utiliza para medir piezas relativamente pequeñas con mayor exactitud. ¿Cómo se define? Bueno, la definición es un instrumento de medición con una denominación del submúltiplo del metro en milésimas de milímetro o micras. Veamos las partes del instrumento de medición. Tengo una superficie de medición, ¿verdad? Tengo un yunque de medición, tengo un arco de soporte, que es este que está aquí, tengo un aislamiento para tener mayor agarre, tengo un trinquete, tengo un tambor y tengo un cilindro fijo. Veamos con mucho más detalle las partes. Aquí tengo un seguro de lucillo que es para asegurar la medida para que no se corra. Tengo el cilindro en la escala fija, ¿verdad? Que en la parte superior tengo divisiones enteras en milímetros. En la parte de abajo tengo unas divisiones
para medir los 0,5 milímetros, la mitad de milímetro, y tengo el tambor de la escala móvil para medir las centésimas de milímetro. Vamos a hacer un ejercicio de lectura con el tornillo micrométrico. ¿Okay? Entonces vemos la escala principal, cada división de arriba equivale a 1 milímetro. ¿Okay? En la parte de abajo del tambor tenemos la escala de 0,5 milímetros y cada división del tambor móvil equivale a una centésima de milímetro. ¿Cómo se obtiene la lectura? Se empieza a rotar en sentido antihorario y vemos que se va desplazando de izquierda a derecha el tambor con respecto a esta línea que está aquí, que es el tambor móvil. Entonces veamos que va avanzando 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Tengo la parte entera que es 17, pero tiene una parte decimal que me la da el tambor. Entonces empiezo a contar 17 y pasó la línea abajo, entonces 17,50 más, tenemos que sumarle los 29 centésimas de milímetro. Entonces sería 17,795 milímetros, 17,795 milímetros. ¿Por qué? Porque sumamos los 45 centésimas de milímetro que me da la medición. Fíjate que no llega al 30. ¿Ok? No puedo decir que es 17,80, sino 17,795. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí tengo el mismo tornillo micrométrico de una resolución de 0 a 25 y empiezo a moverlo en sentido antihorario. El tambor lo voy rotando en sentido antihorario. Entonces veo que ya avanzó 1 milímetro, avanzó 2 y avanzó 3 milímetros. Tengo la parte entera y ahora me voy para la parte decimal. Entonces 3,10 porque ya pasó el 10, ¿verdad? Y ni siquiera llegó al 11. Entonces sería 3, por aproximación 3,107 milímetros o 3,107 milímetros, 3,10 o 3,107 milímetros. Veamos otro ejemplo. Tengo otra lectura del calibrador. Ahora que tengo la parte entera, me voy rotando en sentido horario. Empiezo a contar 1 milímetro, 2, 3, 4, 5, pasó al 6, pero no llegó al 6,50. Ok, porque no terminó de llegar a la línea inferior que me da los 0,50. Entonces 6,415. 6,415 o 6,415, que es la medida. ¿Por qué? Porque pasó el 4, ¿verdad? Pasó el 1, pero no llegó al 2. Entonces está justamente en la mitad. Entonces sería 6,4115 la lectura de esa medida. Pasemos a otro ejemplo. Volvamos a repetir. Giramos en sentido antihorario. Me cuento 1 milímetro, 2, 3, 4, 5, 6, paso el 50, 6,50 y le sumo 41,5, entonces sería 6,915. ok, porque al 50 hay que sumarle 41,5, entonces tengo la lectura sería 6,915. Hay que estar muy claro en el sistema de medición. Cosas que no se pueden hacer con el tornillo micrométrico es pasar de su rango. Si el instrumento es de 0,25 no podemos exceder y forzar la medida más allá del tope máximo que da el instrumento de medición. En este caso era un micrómetro de 0,25 y pasó de la medida y no me va porque me da un error en la medida. Tengo que utilizar un
tornímetro micrométrico de un rango de 25 a 50 para obtener las medidas mayores de esa medida. Sigamos con el ejemplo. Aquí tengo otro ejemplo. Entonces empieza a avanzar en sentido horario. Empieza a ver que avanza y pasó, ok, el 10, aquí está, 10,50. Ese 10,50 le voy a sumar 11, ¿verdad? 11 centésimos más una rayita más sería 10,611 o 10,611 milímetros, porque el instrumento es milimétrico. Esto ha sido todo por la clase de hoy. Que tengan un feliz día.